Mi nombre es Ernesto Méndez y yo soy el Business Leader de Potencia para la parte de Bajío. Y pues bienvenidos a esta presentación. El objetivo de la presentación es, definir y aclarar algunos aspectos sobre la parte de aplicaciones de uso normal, aplicaciones de uso pesado, o como normalmente lo conocemos, normal duty, heavy duty. Aunque dentro del mundo de aplicaciones, como para la selección, el concepto de normal duty, heavy duty, tratando de que la práctica sea entendible, ¿no? Y tratar de homogeneizar esos términos para hacer una correcta selección en base a la aplicación de nuestro variador de velocidad. Es una plática muy rápida, durará alrededor de media hora, 45 minutos. Y como les comento, no porque dure poco, el tema no sea interesante, creo que vienen conceptos bastante importantes para reflexionar y sobre todo aplicar correctamente en la selección de un variador de velocidad. Ok, pues bueno, empecemos, como les comentaba. Nosotros utilizamos generalmente el término de normal duty o uso normal, también dependiendo del tipo de aplicación donde vayamos a utilizar, en este caso, nuestro variador de velocidad. Por ejemplo, aplicaciones de uso normal para nosotros son aplicaciones, por ejemplo, de par variable, que pueden ser bombas o ventiladores centrífugas. ¿Por qué es par variable? Porque dependiendo del flujo o en este caso del aire o del agua que estemos manejando, pues va a depender el flujo y va a depender la variable de par que necesitemos para manejar este flujo o este par que tengamos que mantener o esta presión que tengamos que mantener. Muchas aplicaciones, casi todas, un 70% de ellas, pues se podrán considerar como de uso normal. Sin embargo, dentro también de la parte de uso normal, tenemos también, por ejemplo, transportadores de carga constante, donde el par es constante. Entonces, pueden haber un mundo de aplicaciones, sobre todo en la parte de bombas y ventiladores, donde nosotros vamos a manejar más el uso normal para la parte de aplicaciones, ¿sale? Y tenemos algunos conceptos interesantes. Por ejemplo, necesitamos un rango continuo de corriente y probablemente por la aplicación en sí, la capacidad de sobrecarga sea mínima. Es importante esto, ahorita vamos también a remarcar esto, porque también vamos a ver que este uso normal se va a aplicar para la posible selección de un variador de velocidad. Ok, pero bueno, también tenemos aplicaciones de uso pesado, donde las consideraciones de par, de carga, de aplicación son diferentes. Por ejemplo, transportadores donde tengamos diferentes cargas que estemos moviendo, donde tengan un ángulo de inclinación. Entonces, estos transportadores requerirán tener un par continuo. Extrusores, elevadores, prensas, todo este tipo de aplicaciones son de uso pesado. Dentro de ellas también pues habrá para la industria pesada, por ejemplo, quebradoras, molinos, centrífugas. Este tipo de aplicaciones requieren por sí mismas y por el tipo de aplicación, pues tener un rango continuo de corriente y también que tengamos alguna capacidad de sobrecarga adicional. Sobre todo porque estamos hablando de cargas, pesadas, ¿no? Entonces, necesitaríamos tener también, pues, ese tipo de sobredimensionamiento en la parte de carga para, por ejemplo, cuando requiramos carga momentánea extra o tengamos una aceleración rápida. Y sobre todo, por ejemplo, cuando las ocurrencias de diferentes cargas no continuas se den en la aplicación, ¿va? Entonces, dejemos en claro el concepto de aplicaciones. Tendremos aplicaciones de uso normal, típicamente bombas o ventiladores, y todas las que salgan de este universo de bombas y ventiladores caerán dentro del universo que nosotros le llamamos uso pesado, ¿va? Ok. De tal manera
que nosotros, pues cuando ya tenemos que hacer la selección, sobre todo de algún equipo para manejar una aplicación y que tengamos que mover un motor, pues generalmente nosotros hacemos una selección por HPs o por corriente. ¿Va? Anteriormente, en nuestras familias de variadores anteriores, viejitos, era muy común utilizarlo por HPs, dado que la mayoría de nuestros drives pues daban la capacidad en corriente sin problema, teníamos los amperes que eran requeridos y en algunos casos pues teníamos algunos amperes que podían darnos por cualquier caso sobrecarga. ¿Sale? De tal manera que, pues bueno, podíamos tener la capacidad de tener un exceso, sobre todo en la parte de sobrecarga, y no había mucha diferencia en costo, ¿no? Actualmente, en nuestras familias PowerFlex, generalmente se manejan por corriente, o sea, hacemos una selección del drive por corriente y también por el uso, sobre todo si es normal o pesado, ¿va? Y esto pues va más relacionado sobre todo porque nuestros drives se fueron haciendo más pequeños, más compactos y están mucho más dimensionados a los amperes del motor. O sea, estamos más cercanos a los amperes que necesitaríamos dependiendo del motor. También en algunos casos tenemos limitaciones por corriente, por sobrecarga, pero vamos a ver cuáles son. Y pues bueno, la idea es tratar de tener una estructura más competitiva, sobre todo en el costo, para tener el equipo que necesitemos dependiendo de la aplicación, ¿correcto? Bueno, en sí, la idea es la siguiente. Nuestros drives, dependiendo del número de parte y de la selección que nosotros hagamos del equipo, pues vamos a poder tener diferentes rangos de corriente. Vamos a platicarle. Perdón que se va caminando la presentación. Por ejemplo, un variador el modelo que tenemos, que para nosotros es un variador, por ejemplo, de 7.5 HPs, pero vamos a empezar a ver los conceptos que estábamos platicando. Para uso normal, tendremos que es de 7.5 HPs y para uso pesado, tendremos que es de 5 HPs. Entonces, podremos estar manejando, dependiendo de la corriente que seleccionemos de nuestro variador, podremos estar aceptando la posibilidad de tener dos capacidades de nosotros poder dar hacia nuestro motor lo que requiere, dependiendo del uso que queramos tener. Y ahorita vamos a empezar a hacer análisis de esto, ¿no? Sin embargo, tomemos en consideración lo siguiente. Tendremos que, por ejemplo, un drive, en este caso de 11 amperes, un PowerFlex 753, por ejemplo, en el caso de 7.5 HPs, nos dará una corriente continua de 11 amperes. ¿Sí? Esto es el 100% de corriente continua. Estamos sin problema. Pero podremos tener, aquí vamos a empezar a ver datos tanto de uso normal como de uso pesado. En el caso de uso normal, tendremos un 110% de sobrecarga, 1 minuto cada 10 minutos. Y pudiéramos tener hasta un 150% de sobrecarga cada 3 segundos, o perdón, 3 segundos por cada 10 minutos. ¿Va? Ok. Entonces, si lo ven, pues bueno, estamos empezando a hablar del término de uso normal, uso pesado, y cuáles serían las posibles sobrecargas que pudiera tener dependiendo del uso. Ahorita vamos a ver que uso pesado va a ser más del 150%. ¿Va? Ok. Simplemente es que entendamos y aclaremos el punto de que podemos seleccionar un variador por corriente, generalmente es como debe de ser, y dependiendo de la aplicación, del uso que le vayamos a dar, y muy importante, ahorita vamos a hacer unos ejercicios, dependiendo de la aplicación, de los datos de placa y de algunas otras cosas. Correcto. Entonces, para evitar un bajo dimensionamiento de un equipo, pues requerimos saber la sobrecarga que necesitaremos del equipo. Necesitaremos tener también los datos de placa, el factor de servicio del motor, la aplicación. Muy importante, la altitud y la temperatura del lugar donde va a estar operando el equipo. Porque vamos a ver que existen derrateos por temperatura y va a haber derrateos por altitud.
Sabemos que nuestros equipos, en el caso de un variador de velocidad que tiene electrónica de potencia, pues existen ciertos límites de temperatura donde el equipo nos va a permitir entregar a lo mejor el 100% de efectividad en cuanto a corriente a la aplicación. Pero si empezamos a tener una mayor altitud, vamos a empezar a tener que prorratear o hacer un derrateo, como nosotros le llamamos, dependiendo de la altura, y entonces ese drive probablemente no me entregue el 100% de corriente para el cual fue funcional. ¿Va? Ok. Aquí, pues bueno, hay que tener en consideración esas partes, ¿no? Porque pudiera ser que nos afecte en que tengamos que sobredimensionar el equipo por estas cuestiones. ¿Va? Ok. Va. Entonces, aclaremos el punto que veníamos platicando, sobre todo de la parte de la consideración de sobrecarga que puedan tener en el caso de aplicaciones pesadas, aplicaciones normales, nuevamente, ¿va? Entonces, repitamos para que nos quede claro, sobre todo, por ejemplo, aplicaciones heavy duty, podremos tener, ojo, hasta 150% de sobrecorriente durante un minuto, o pudiéramos tener entre el 175 y 200% de corriente por 3 segundos, ¿va? Es importante porque también dependerá de la aplicación y del nivel de sobrecarga que queramos, si aplica normal duty o heavy duty. Bueno, para la parte de servicio normal o normal duty, tenemos una gran diferencia, si lo ven. En el anterior caso teníamos 150% durante un minuto por cada 10 minutos. En el normal solamente tenemos 110 y podemos llegar a un tope de 150 por 3 segundos. Simplemente es para que veamos también ciertas diferencias dependiendo de la aplicación y del uso del variador. También tendremos las posibles sobrecargas que pudiéramos manejar para esa aplicación. ¿Va? Ok. Vamos a hacer una posible selección de un equipo dependiendo de la aplicación, dependiendo de algunas características, de altitud, de sobredimensionamiento y tomando en consideración sobre todo la parte de una correcta selección de un variador. ¿Va? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? El chat está abierto. Por acá mis compañeros me podrían ayudar si hay alguna pregunta, con todo gusto, si la quieran mandar por chat o que quieran que abramos el micrófono, con todo gusto. Bueno, tenemos una aplicación de una banda transportadora con un grado de inclinación y vemos que no es una aplicación, vamos a decir, de uso normal. Simplemente al ver la banda y al ver el tipo de material que estamos manejando, pues sabemos que ya es una aplicación de uso pesado, ¿correcto? Bueno, yo aquí tengo los datos de placa del motor. Es un motor de 75 HP. Muchas personas podrán decir que la posible correcta selección de un variador es que tendrá que ser de 75 HP. Probablemente estemos en lo correcto, pero probablemente también estemos en lo incorrecto, ¿va? ¿De qué dependerá? Va a depender de los siguientes factores. Vamos a ver. Por ejemplo, en el dato de placa de nuestro motor nos indica que 75 HP, 460 volts, y nos da un valor muy importante, la corriente a plena carga. En este caso, la corriente a plena carga es de 84.1 amperes. Pero hay un dato que tenemos que tener en consideración. Probablemente la aplicación tiene un factor de servicio de 1.25. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Este motor se puede considerar que es un motor para uso pesado y que nos podrá soportar un 25% más de sobrecorriente de la que tiene como el valor nominal. De tal manera que, por ejemplo, este motor, haciendo la multiplicación, nos pudiera soportar hasta 105.12 amperes. ¿Va? Ok. Eso lo vamos a tomar como base, como una corriente máxima que pudiera soportar. ¿Va? Bueno, adicionalmente tendremos que tener en consideración que la aplicación está en Zacatecas y que probablemente aquí la altura es de 2100 metros sobre el nivel del mar. ¿Va?
De tal manera que habrá que tener en consideración un factor de corrección por altitud, un derrateo del punto 9. ¿Correcto? Ahorita vamos a sacar todo esto y vamos a empezar a hacer una selección de un drive. ¿Va? Ok. Por lo que, si el mundo fuera ideal, lo más seguro es que pudiéramos nosotros pues seleccionar un variador de 75 HPs. Yo voy, selecciono un variador de 75 HPs y me dice que es un drive de 96 amperes. Si nosotros lo vemos por corriente, decimos, va, ¿sí? Vas y lo compras, lo instalas y al momento de que la banda se queda cargada pueden pasar varias cosas, una que funcione y otra que no funcione. Sin embargo, no la corriente continua del drive nos podrá dar el 100% de efectividad, ¿va? De tal manera que yo tendría que hacer lo siguiente. Acuérdense que les dije que teníamos un factor de rateo, que en este caso era del punto 9, pero ahorita lo vamos a ver. De tal manera que, bueno, viendo por el lado de la corriente, vemos que 96 amperes está correcto, ¿va? Me equivoqué aquí, debería ser 1.25, disculpa. Y vemos la aplicación y vemos la altitud nuevamente. Pero bueno, si yo seleccioné un drive de 75 HPs, vemos que pudiéramos tener 96 amperes continuos y que pudiéramos tener los niveles de sobrecarga que veíamos para normal duty. 110%, 150%. Va. Si lo vemos, sería mi primera opción. Va, correctamente. Vamos a ver un término enseguida que se llama, por ejemplo, en este drive podemos manejar 75 HPs normal duty, pero este mismo drive nos funcionaría para una aplicación de 60 HPs heavy duty, ¿correcto? Entonces, veamos cómo hay diferencias, ¿correcto? Pero bueno, la idea es, yo ya pude haber seleccionado un drive que me dice 75 HPs y que me da 96 amperes. Sin embargo, tendremos que tener en consideración que por los datos que teníamos de corriente, y si nosotros multiplicamos esos factores por 0.9, nos íbamos a quedar justos con el drive que teníamos, que era el de 96 amperes. Por lo que, si se acuerdan, el nivel de sobrecorriente era sobre el 105%, perdón, 105 amperes. Entonces, viéndolo y haciendo una analogía, sabemos que el drive de 96 amperes nos queda justo o nos va a quedar muy al límite. Entonces, lo que tendríamos que hacer es seleccionar un drive que sería el siguiente hacia arriba, que tendría que ser 75 HPs heavy duty, ¿sí? Para que entonces nosotros pudiéramos tener un nivel mayor de corriente y que el drive pueda funcionar mejor. Entonces, tendría que irme a uno de 100 HPs normal duty, 75 HPs heavy duty, por lo que veníamos haciendo las analogías con las diferentes sobrecorrientes que pudiera manejar dependiendo del uso del equipo, ¿va? De tal manera que en esta parte tendríamos que ser muy conscientes, sobre todo de ver todo el panorama en general de dónde vayamos a aplicar el drive. Por lo que, en este caso, la idea es que por la aplicación, que sería una aplicación heavy duty, vamos a necesitar tener mayores niveles de sobrecarga. Muy lógicamente, la altitud nos va a jugar por el lado del derrateo. Yo tengo menos corriente, entonces tendría que sobredimensionar el drive para darle la corriente que necesite. Y enseguida, el ver que no por HPs tendríamos que hacer una selección del drive, sino una selección en base a la corriente y a la aplicación y al uso del equipo, ¿va? ¿Alguna duda, pregunta aquí que quieran que aclaremos? Con todo gusto estoy abierto, ¿eh? Voy a dar el siguiente slide para que vean aquí cómo manejamos, esta información está en todos los manuales, cómo podemos manejar la parte de la temperatura y la parte de la altitud, dependiendo del drive que nosotros hayamos seleccionado. En este caso que habíamos seleccionado el de 125 amperes, que es 100 HPs normal duty con 75 heavy duty, vemos, por ejemplo, que nosotros no tendríamos un derrateo por temperatura hasta por arriba de los 40, por arriba de los 45
40 a 45 grados centígrados. ¿Va? Vaya, de este lado no es muy caliente, pero habrá aplicaciones, habrá lugares donde tengamos que hacer un derrateo por temperatura. Sin embargo, a un lado está la parte de altitud y aquí sí podemos ver que, por ejemplo, en este caso, dependiendo de la frecuencia de conmutación que venga por el equipo, podremos tener o no tener un factor de ajuste por altitud, ¿correcto? Entonces, estas tablas son muy importantes porque nos dan la información requerida dependiendo de lo que el cliente nos entregue como información final de la aplicación, ¿correcto? No sé si tengan alguna duda, pregunta. Aquí abro el paréntesis para ver si quedó clara la selección del equipo. Esto es en cuanto a un servicio pesado, ¿no? A una aplicación que vimos que es pesada. Voy a dejar abiertos los micrófonos durante, ¿qué les gusta? ¿2 minutos o el chat? No veo chat, no veo. Déjame ver. Ok, aprovecho aquí también para hacer el paréntesis. No sé si me puedan ayudar hay un link que vamos a compartir por el chat para poder realizar la parte de una encuesta que nos interesa sobre todo al final, que nos ayuden con ella para poder sobre todo conocer más de lo que ustedes requieran en cuanto a pláticas y pues lógicamente una evaluación de nuestra propia presentación. Pues bueno, ya vi por aquí que ya en el chat le pusieron el link para la encuesta y pues bueno, vamos a proceder con la siguiente aplicación. Bueno, acá veo otro chat, vamos a ver. Ok, y pues muy importante, ¿no? Muy importante, creo que sin motivación no podemos hacerlo. Vaya, ayúdenos sobre todo con la parte del complemento de la encuesta. Las personas que nos ayuden con el complemento, vaya, vamos a regalar 2 souvenirs por plática. Vamos a seleccionar las personas y se los mandaremos por paquetería, por algún medio para poderlos tener con ustedes, ¿va? Y sobre todo, ayúdenos con esto, ¿no? Bueno, pues vamos a ver la siguiente aplicación para poder avanzar con la plática. Les digo, es muy rápida, pero mi idea es que quede lo más clara posible, sobre todo en base a la aplicación y la selección de un drive correcto, ¿va? Ok, vamos a seguir. Va. Vamos a ver ahora, por ejemplo, una aplicación de un ventilador. Si recordamos un poquito hacia atrás a la presentación, es una aplicación de uso normal. Voy a regresar nuevamente. De uso normal, entonces tendremos consideraciones de sobrecarga para uso normal y tendremos que hacer una selección probablemente de un variador que sea de uso normal. Vamos a verlo nuevamente. Ok, es un ventilador, es de 25 HPs, aquí vemos su dato de placa. Nada más cierro unas cositas que me están causando que me distraigan. Ok, entonces tenemos los datos del motor, son 25 HPs. Aquí, por ejemplo, la corriente a plena carga, estamos viendo que nos da a 460 volts, 30 amperes, ¿va? Y que el factor de servicio en el caso de este motor es de 1.15, ¿va? Correcto. Aquí, por ejemplo, no es una altitud muy alta, no hay una gran altitud, es una aplicación de 1900 metros sobre el nivel del mar y pues por esta razón no tendremos ningún factor de derrateo por altitud, ¿va? Ok, entonces tenemos los datos del motor y por ende la posible selección de un drive correcto para esta aplicación sería el que nosotros pongamos un variador de 25 HPs. Y ese variador de 25 HPs para nosotros es un drive de 34 amperes. De tal manera que, como sabemos que es de uso normal, pues vamos a ver. Nos dice que el drive de 25 HPs para uso normal nos da 34 amperes continuos y nos da los niveles de sobrecorriente que estábamos manejando para la aplicación de uso normal. Un 110%, un minuto, un 150% por 3 segundos, o sea, hace 37.4 amperes para un minuto, que podría soportar el sobrecorriente por un minuto, y 51 amperes por 3 segundos, que sería el 150%. Ahora, tenemos que tener en consideración que la aplicación era uso normal. Para mí,
En este caso, como es una aplicación de par variable, uso normal, y viendo el dato de placa de corriente, que eran 30 amperes, no sé la opinión de ustedes, pero creo que el drive es el correcto. Aquí también, nuevamente, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto, vamos a seguir viendo el siguiente slide. De tal manera que, en este caso, por ejemplo, tendría que ser, bueno, haciendo la selección de un drive de 25 HP de uso normal, pues estaríamos hablando de los rangos de corriente que ya vimos. Es correcto. Entonces, viendo que la aplicación no necesita par al momento del arranque porque no tenemos una carga, viendo que es par variable y viendo que es una aplicación de uso normal, el drive en cuanto a uso normal sería el adecuado, ¿va? Aquí, si por ejemplo supiéramos que es un drive, perdón, un ventilador, hay ventiladores que aunque son ventiladores centrífugos o aunque son ventiladores, probablemente tengan un alto par de arranque, que también se puede dar. Y ahí, en ese caso, tendríamos que tener los datos del fabricante del ventilador para saber cuál es el torque necesario para romper la inercia del propio ventilador, ¿va? Y ahí, a lo mejor, la aplicación ya no será uso normal, será uso pesado, ¿correcto? Ok, nuevamente vemos aquí, por ejemplo, en la tabla, en estas tablas, volvemos a ver el caso en el caso de altitud y temperatura, ¿correcto? En el caso del de 34, ay, perdón, en el caso del de 34 amperes, que sería 25 HPs normal duty, con 34 amperes continuos, pues vemos que nosotros no tendríamos igualmente, no tendríamos un derrateo por temperatura hasta después de los, perdón, arriba de los 50 grados centígrados, y dependiendo de la carga. Y en este drive, sí, por ejemplo, seguimos manejando que dependiendo de la frecuencia de conmutación, pues vemos que también no aplicaría ningún derrateo, ¿va? A los drives, nuestros drives, por ejemplo, en el caso de los 753, por default, su frecuencia de conmutación, que es con la que estamos nosotros switchando los IGBTs, es de 4 kHz. Entonces, vemos que son esta línea punteada en color azul, y vemos que pues no tendríamos un derrateo aunque lleguemos muy por cercanos de los 2000 metros. Ok. ¿Ustedes tienen alguna aplicación, algún dato de algún equipo que quisieran que dimensionáramos? Digo, lo dejo abierto porque el siguiente paso, por ejemplo, sería, creo que siguen viendo mi pantalla, nada más lo vuelvo a preguntar. Me cambié de presentación. Si no, para dejar de presentar y presentar otra vez. Ok. Estábamos viendo la gráfica de temperatura y el... Ahorita estoy en el proposal. ¿Se ve el proposal? No. Ok, voy a dejar de presentar y voy a presentar nuevamente. Permítanme. Vamos a ver. Ok, aquí está. Acá está. Por eso, aquí vamos a volver a compartir. Ahora sí ven mi pantalla de proposal. Sí. Correcto. Ok. Bueno, nosotros dentro de APSA y tenemos esta herramienta que es de Rockwell Automation y es una herramienta que es gratis para todos ustedes y nos va a ayudar a seleccionar cualquier tipo de producto de Rockwell, ya sea PLCs, controladores, ya sean arrancadores, botones, sensores y pues lógicamente que dentro de esta abanico de productos que tenemos de Rockwell Automation, pues están los variadores de velocidad. Bueno, en esta página de selección de equipos podemos ver los conceptos que ya platicamos y que nos ayudarán para poder hacer una correcta selección, como les digo nuevamente, dependiendo de la aplicación y el uso de la aplicación. De tal manera que yo puedo seleccionar ya sea un drive 753 o 755, como lo veníamos manejando. Y muy importante, sobre todo lo que quiero remarcar con ustedes es, bueno, nuevamente voltaje 480. Esto,
Sobre todo el que nosotros vamos a seguir manteniendo la selección de nuestro variador por la corriente continua que nos dé este drive. Si ustedes ven, tenemos desde 2.1 amperes hasta 477, ¿sí? Y dependiendo de la corriente, vamos a ver que tenemos dos aspectos muy importantes. Uno, que nos va a dar los rangos de HPs para aplicaciones de uso normal y nos va a dar los rangos en HPs para aplicaciones en uso pesado. Por acá veo que tengo algunos chats, déjenme los voy a abrir para no dejarlos afuera en el sentido de leerlos. Ok, bueno, prácticamente era que se leía, ok, perdón, me equivoqué. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? La de las corrientes. Ok. Vamos a ver. Ok. Entonces, por ejemplo, nuevamente, en el caso de que ustedes requirieran o tuviéramos los datos de placa de algún motor, pero dependiendo de la aplicación, pudiéramos seleccionar, como lo pueden ver, el drive que quede más cercano por corriente a la aplicación que tengamos, pero tendremos que tener en consideración el nivel de sobrecarga que queramos tener por esa aplicación o, en todo caso, el uso de la aplicación, si es normal o uso pesado, ¿sale? De tal manera que aquí no lo dice. Por ejemplo, para un drive de 27 amperes nos indica que es 27 amperes continuos y sabemos que dependiendo del uso tendremos diferentes niveles de sobrecarga. Por ejemplo, nos dice que es 20 HPs normal duty o 15 HPs heavy duty. Pero ¿qué tal que si, por ejemplo, yo necesitara por la aplicación que fuera heavy duty, necesitara tener esos niveles de sobrecarga y entonces ya no sería un drive de 20 HPs, aunque mi motor sea de 20 HPs, pero no sería un drive de 20 HPs normal duty, sino tendría que ser un drive de 20 HPs heavy duty simplemente por la aplicación o por los niveles de sobrecarga que nosotros tengamos que manejar por esa aplicación. Entonces es muy importante que cuando hagan una selección del equipo referencien todos los datos que ya platicamos, ¿correcto? En este caso, por ejemplo, vemos que para los 755 tenemos estos datos, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos otra familia de variadores que son nuestros variadores 25 o 523 o 527. Estos drives nos ayudan en cierto sentido. Por ejemplo, voy a seleccionar un 525, pero quiero sobre todo referenciar a lo que ya vimos en la presentación anterior, que por ejemplo, en este caso, seguimos manejando los niveles de corriente. Por ejemplo, vemos desde 1.4 hasta 24. Si se fijan, aquí el detalle es que me dice, en HPs siguen siendo norma, o sea, está rankeado como heavy duty este drive, ¿sale? Entonces nos dice, para medio HP es 0.4 kilowatts o 5 HP es normal duty, 5 HP es heavy duty. Este drive, en particular, hasta los 20 HPs, está rankeado, perdón, hasta los 15 HPs, está rankeado como heavy duty. Y es de las pocas familias de drives de Allen Bradley que están rankeados sobre ese nivel. Si se acuerdan, en lo que vimos anterior de los 750, sí teníamos HPs entre heavy duty y normal duty, y en este caso, para que lo tengan en consideración de la familia 520, hasta 15 HP están rankeados como heavy duty. Espero no haberlos confundido, pero sobre todo que entendiéramos este concepto de normal y heavy. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que tengan, que quieramos aclarar? Estoy abierto. Vaya, la presentación era prácticamente muy rápida, entender los conceptos, saber estas características que creo les ayudarán para que sean más asertivos y tengamos una mejor selección de nuestros equipos de potencia, en este caso los variadores de velocidad, y que tengamos la certeza sobre todo de que la aplicación va a funcionar. ¿Podría dar un comentario? Sí, claro que sí. Gracias. Miguel de ventas aquí de Absam. Para terminar de redondear este comentario, es
hay que, no sé, hacerle hincapié al cliente que pues nosotros enfocamos la selección de los equipos de los drives en la familia 520 y 750 de Allen Bradley. El tema es de que cuál modelo decidir. La única diferencia entre esos dos equipos, ya sea 523 o 525, 753 o 755, pues no nada más es la característica de Ethernet. Creo yo que, como bien lo comentas, las aplicaciones de Normal Duty, Heavy Duty, es necesario conocer cuál es tu aplicación, pero también hay que hacer hincapié en que cada modelo trae diferente tecnología. Es decir, el 755 tiene otra tecnología que puede con diferentes aplicaciones. Es correcto. Y hay que conocer más o menos qué tipo de tecnologías nos sirven para qué aplicación y qué no. Eso yo creo que sería muy valioso comentarlo. Sí, qué bueno si que tú nos puedes ahondar. Qué bueno que haces el comentario. Vaya, voy a ahondar un poquito más en el tema, sobre todo la parte. Yo quería, sobre todo, que entendiéramos por qué seleccionamos un drive y en base a qué conceptos lo vamos a seleccionar. Pero hay un mundo aparte también. Tendremos que tener en consideración también qué tipo de aplicación vamos a tener, porque la familia 750 tenemos que son drives, vaya, de propósito definido e inclusive puede haber, por ejemplo, 755 que son de alto desempeño, donde ya podremos manejar, por ejemplo, grúas, podremos manejar elevadores, podremos manejar otro tipo de aplicaciones. Entonces, también la aplicación nos da pauta a poder sugerir cuál variador queremos tener. Si es un drive de propósito general, pues tendremos o podremos darle al cliente una sugerencia, por ejemplo, si lo que en cuanto a espacio requiere, podremos irnos por un drive compacto, que en este caso sería un drive 520. Pero si el cliente necesita tener un alto desempeño, porque hay aplicaciones, aunque son HPs pequeños, por ejemplo, 3, 5 HPs, 7,5 HPs, pero que puedan ser de alto desempeño, por ejemplo, una grúa, un elevador, a lo mejor un PowerFlex 520 estaría limitado en ese sentido. Sin embargo, sobre todo la parte de los drives 750 que tenemos también desde medio HP hasta 400 HP, dependerá del tipo de aplicación y del desempeño que queramos tener esa aplicación. Yéndonos más allá, pues bueno, también tendremos que saber, ¿lo vamos a dar de alta en algún sistema de control? ¿Requerimos alguna red de comunicación? ¿Queremos que tenga características de seguridad? Entonces, todo eso también va a depender para nosotros seleccionar el drive adecuado para el cliente y que esté en el nivel de costo que el cliente quiera, ¿no? Espero haber sido un poquito más claro en ese sentido. Sí, claro. Pues bueno, vaya, el objetivo sobre todo, como les comento nuevamente, es entender en cuanto a aplicaciones, cuáles son unas, cuáles son otras, y entender también por qué dentro de nuestros variadores manejamos los conceptos de normal duty y heavy duty. Saber cuáles son los niveles de sobrecarga que podemos manejar tanto para normal duty como para heavy duty. Creo que estos conceptos van a ser muy importantes porque nos van a permitir saber y seleccionar correctamente en cuanto a la capacidad de nuestros equipos, ¿va? Ya yéndonos más allá, pues bueno, tendremos que ver dentro de nuestras familias de variadores cuál es el que queremos tener dependiendo de lo que tenga el cliente, si tiene ya una red de comunicación, si lo voy a dar de alta en algún lado, vaya, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, sin más, espero la plática les haya parecido interesante. No olviden, por favor, ayudarnos con el complemento de la encuesta. Recuerden que trataremos de mandar un souvenir a las personas que sean que nos ayuden con este complemento de la encuesta. Y pues sobre todo es una retroalimentación para nosotros de saber
cómo estamos y qué les interesaría tener, sobre todo de pláticas a un futuro. Dudas, preguntas, estoy abierto, no hay problema. Ernesto, te comenta Mauro que lo último que hablaste. Sí lo vi. Sí, sobre todo creo que redundé un poco y creo que lo confundí en el sentido de cuando cambié de 753 a 520. Creo que por ahí fue donde se me perdió. Ok, nada más, nuevamente, recordarles, y lo que me interesaba sobre todo era presentar esta parte de 520. Ok, todos nuestros drives en general podremos hacer una selección dependiendo de la corriente y sabremos qué HPs nos darán en normal duty y en heavy duty. Mi objetivo de presentar 520 era que 520 es una familia de drives dentro de la que tenemos como disponible para nuestros clientes que está rankeado como heavy duty. Aquí vamos a ver que no hay una diferencia, por ejemplo, hasta la potencia de 15 HPs. O sea, que este drive lo tendremos que seleccionar dependiendo de la corriente y probablemente podamos tener cabida para aplicaciones normal duty o heavy duty, sin problema, porque está rankeado como heavy, ¿sale? Ese era más que nada el concepto que quería manejar. En sí, los 753, 755, que es la familia 750, esos drives sí tendremos que estar manejando el concepto como lo veníamos viendo, normal duty, heavy duty, ¿no? Dependiendo de la corriente y de los HPs que requiramos para la aplicación. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Déjenme, voy a ver el chat. Rapidote. Acá ya nos ayudaron otra vez con la encuesta. Ok, sí, ya mandaron la encuesta otra vez, ¿eh? También se les colocó el link para la parte de que puedan ustedes descargar esta herramienta que se llama Proposal Works, donde podrán ustedes tener pues la posibilidad de seleccionar cualquier producto de Rockwell. Sigo aquí un par de minutitos más y recordarles, ayúdenos con su encuesta, por favor, y esperemos que les haya parecido interesante la plática, ¿no? Nuevamente, mi nombre es Ernesto Méndez y yo soy el business leader de Potencia para la parte Bajío. Por allá del lado de Occidente está mi compañero Alonso Baxiola y pues bueno, tendremos entre los dos, cubrimos toda la parte del territorio de lo que es APSA, ¿no? Al menos Occidente Bajío. Cualquier duda, por favor, pregunta, aplicación, solución que necesiten, por favor, ayúdenos, direcciónenla con el vendedor correspondiente o directamente con nosotros. Ahora, esto es en cuanto a la selección de un equipo, ¿no? Pero ya viendo las tecnologías, tendremos que hacer una presentación subsecuente donde platiquemos de qué el drive hace, ¿no? O sea, cuál tecnología utilizamos para variable, cuál tecnología utilizamos para par constante. ¿Ah? Pero bueno, y aplicaciones sobre todo. Pero eso nos da pauta para un tema más. Sin más, pues bueno, les agradezco el tiempo. Ayúdenos con su encuesta. Como les comentaba, es una plática relativamente rápida, pero no por esto menos importante. Y nuevamente, esperarlos que sigan entrando a nuestras pláticas la próxima semana. Estén pendientes de los calendarios. Se los haremos llegar con todo gusto, las que están ya programadas para la próxima semana. Y pues bueno, esperando que tengan un buen tema. Y, perdón, un buen fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Mantengan su sana distancia y cuidémonos todos. Pues sin más, me voy a retirar. Saludos, les agradezco.